Bienvenidos jóvenes a esta clase de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a entrar al último estudio que se le llama estudio económico financiero. Queda un tema que lo voy a dar al final que tiene que ver con la organización de la empresa. Así que ese tema lo dejo pendiente ya hasta que terminemos los 3 estudios. La organización de la empresa pues es indicar pues cuáles van a ser, cómo va a ser el organigrama, cómo se va a registrar la empresa como sociedad anónima o alguna otra figura mercantil, quiénes van a ser los socios o quienes aportan el capital para la constitución de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces ese tema que queda pendiente lo vamos a ver ya como último tema después de este estudio económico financiero. Así que en esta clase nos vamos a abocar a empezar todo lo que tiene que ver con la evaluación económica y financiera. En esta primera clase vamos a ver lo que son las inversiones. Después vamos a ver lo que es la depreciación de las inversiones. También vamos a ver lo que es el financiamiento. Vamos a suponer que una parte de la inversión se va a financiar a través de un préstamo, un crédito. De tal manera que en el caso de ustedes, para su proyecto en particular, vamos a suponer un financiamiento. En la vida práctica, las empresas, al realizar la inversión se refiere pues a comprar terrenos, maquinaria, realizar edificaciones. Puede ser que la empresa o los accionistas decidan financiar toda la inversión con recursos propios, lo que llamaríamos pues el capital contable. La otra opción es financiar una parte de esa inversión a través de un préstamo, un crédito, es decir, a través de fuentes externas, por ejemplo, pedirle un préstamo al banco. Pero en el proyecto de ustedes va a ser obligatorio incluir un financiamiento para que vean cómo se incluye este financiamiento en la evaluación económica. Entonces, por motivos didácticos, se va a exigir por parte de ustedes que contemplen un financiamiento. El más común pues sería el financiamiento bancario. Bueno, cuando veamos el tema vamos a ver los diferentes tipos de financiamiento. Y ya la parte final de este estudio pues sería hacer la evaluación económica. Ya que tenemos todos los flujos de efectivo o flujos de caja, determinar si dicho proyecto es o no rentable, si conviene o no conviene económicamente. Entonces sería la parte final, obtener los flujos netos de efectivo y hacer la evaluación por medio de algunos de los métodos tradicionales de evaluación económica. Bueno, vamos a empezar. En esta clase vamos a ver específicamente lo que son las inversiones. La inversión vamos a desglosarla en 3 partes. Una le llaman inversión fija. La otra, inversión diferida. Y la última, inversión en capital de trabajo. Viene explicado ampliamente en la bibliografía que les di. Así que en esta clase pues voy a tratar de hacer la explicación un poco más resumida. Si tienen dudas, pues pueden acudir ahí a la bibliografía o bien ponerse en contacto con un servidor a través del correo o un mensaje de WhatsApp. La inversión fija se le llama así, que es la inversión en activos fijos. Lo que típicamente sería pues en maquinaria, edificios, equipo de transporte, equipo auxiliar, etcétera. Todo lo que es inversión fija que se adquiere y permanece en la empresa. Entonces, si la empresa compra, digamos, un camión repartidor, ese va a ser inversión fija. Sería equipo de transporte. La empresa realizó algún tipo de edificación para sus instalaciones, bueno, pues entra como inversión fija, que serían edificios. Que compró un terreno para la instalación de la empresa, bueno, la adquisición de ese terreno, pues entra como inversión fija. Son lo que en contabilidad, repito, pues llaman activos fijos. Si compra, digamos, un montacargas
para mover material dentro de la empresa, en el área de producción o en almacén, pues también ese es un activo fijo y entra como equipo de transporte. Que la empresa compró mobiliario de oficina, quizá estantería, todo lo que sea de oficina, lockers, pues también entra como inversión fija. Compra de computadoras, equipos periféricos como para escanear una impresora, entonces también esa es inversión fija. Esta inversión fija se va a depreciar, excepto terrenos. Depreciar significa que el activo pierde valor con el paso del tiempo por el uso natural que se le da y el desgaste que sufre. Entonces, ese vehículo que se compró nuevo, pues obviamente con el paso del tiempo va a valer menos, se va a ir depreciando. Esa sería la definición de depreciación. Es la disminución en el valor monetario de los activos fijos. Entonces, con el paso del tiempo, ese activo va valiendo menos, pues repito, por la obsolescencia, porque se desgastó, por el uso normal que se le está dando, por el paso del tiempo. Solamente los terrenos no se deprecian, dado que el terreno no se desgasta. Es decir, con el paso del tiempo, el terreno pues no sufre una pérdida monetaria. En todo caso, quizá al contrario, con el paso del tiempo tenga una plusvalía y este activo valga más a la vuelta de los años. Entonces, de todos los activos fijos, excepto terrenos, todos los activos fijos se deprecian porque sufren algún desgaste y entonces eso representa una disminución en el valor monetario del activo. Que si la empresa compró una computadora, pues igual, la computadora la compró quizás 20,000 pesos, pero con el paso del tiempo, pues la computadora va valiendo menos. Sobre todo en equipos tecnológicos, la pérdida monetaria pues es mucho mayor. Si la computadora la compré hoy en 20,000 pesos, pues a la vuelta de 3 años quizá vale 5,000 pesos, porque son equipos que se vuelven obsoletos rápidamente. Están saliendo nuevas tecnologías, nuevas versiones, nuevos modelos. Entonces, ustedes van a indicar, en el caso de su proyecto, esa inversión fija. Buena parte de esa información proviene del estudio técnico, que ya indicaron ustedes, pues, si van a adquirir terrenos, si van a realizar algún tipo de edificación, qué vehículos de transporte van a requerir, ya sea equipo utilitario, un automóvil chico para trámites administrativos, o bien un camión repartidor, equipo de manejo de materiales, un montacargas, por ejemplo. Se va a requerir, obviamente, pues muebles para la oficina, en el área administrativa. Se va a adquirir un aire acondicionado, esa es una inversión, es un activo fijo, por ejemplo un mini split o un equipo de aire acondicionado central. Entonces esos equipos son inversiones en activo fijo. Van a tener una computadora, una impresora, un escáner, etc. Entonces ustedes tienen que desglosarme todas las inversiones que ustedes van a ocupar. Que vamos a comprar 2 aires acondicionados de 2 toneladas a tal precio. Vamos a comprar una computadora de escritorio con su impresora a tal precio. También compramos 2 computadoras portátiles, 2 laptops. Compramos estantería, compramos mesas, compramos un refrigerador, compramos una televisión de pantalla, etcétera. Todo lo que son activos fijos deben indicar ustedes esos activos fijos y su costo, el precio de adquisición. Se compró una computadora Lenovo de cierta capacidad y características que, repito, se mencionaron en el estudio técnico. Aquí simplemente pues vamos a resumir esa información pues para tener el costo de la inversión. La inversión diferida es también una inversión fija, solo que son activos intangibles. Son activos fijos, pero que no se pueden ver o no se pueden poseer físicamente.
Entonces a eso le llaman inversión diferida. Típicamente la inversión diferida pues sería, por ejemplo, la organización de la empresa, el registro de la empresa, los estudios de preinversión, adquisición de patentes, algunos pagos de derechos, pues eso le llaman inversión diferida. Aquí la que menciona este autor, el maestro Vicente Insunza, estudios de preinversión, patentes, organización y constitución de la empresa, ingeniería, supervisión, administración de instalaciones, puesta en marcha, intereses durante la realización del proyecto. Entonces, eso le llaman inversión diferida. En el caso de ustedes, sería el caso, pues digamos, el registro de la empresa tiene un costo. Hay que registrarlo ante un notario público, es una inversión diferida. También, pues sería el caso, digamos, de los gastos que representó toda la organización de la empresa, los estudios de preinversión. En el caso de nosotros, pues este estudio es 100% académico. Es para que ustedes aprendan lo que es todos los conceptos de la formulación de un proyecto aplicado pues a un proyecto en particular. Pero en el mundo real, hacer este estudio pues cuesta. O sea, nadie hace un estudio gratuito. Requiere contratar personal, implica un costo o un gasto de levantar las encuestas de mercado, implica el gasto de una persona pues que va a hacer el estudio de la maquinaria que se va a requerir, contactar a proveedores de materias primas, hacer cotizaciones, va a requerir también el uso pues de telefonía, hacer llamadas, quizá va a tener que hacer viajes. Entonces todos esos gastos se llaman gastos de preinversión, que son los estudios que se realizan previo pues para determinar si el proyecto es conveniente o no. Entonces entran con inversión diferida, ¿no? Todos los gastos de preinversión, gastos de organización de la empresa, si se registró una patente o se adquirió los derechos o licencia para explotar una marca, entran como inversión diferida. El capital de trabajo se le llama así porque es la inversión que se requiere para trabajar, el trabajo diario, el cotidiano, el trabajo de día a día. La empresa va a requerir pues tener inventario donde tenga los materiales que va a utilizar o materias primas que va a emplear durante su proceso de producción. Entonces todo lo que está en almacén, en inventario, forma parte del capital de trabajo. Va a requerir efectivo, tener dinero en caja pues para realizar las transacciones diarias con los clientes, con los proveedores. Entonces ese también entra como capital de trabajo. Y también se incluyen las cuentas por cobrar. Normalmente las empresas pueden otorgar algún crédito a sus clientes. Entonces esas cuentas que están pendientes por cobrar a los clientes, es decir, mercancía que ya se entregó, que ya se vendió, pero aún no se ha cobrado, pues esas cuentas por cobrar también entran aquí en capital de trabajo. En una empresa de nueva creación, como sería el caso de ustedes, lo que va a incluir pues sería el inventario y el efectivo. ¿Cuánto efectivo debe tener una empresa para arrancar operaciones? Bueno, vamos a dar un valor estimado. Va a depender obviamente del tipo de empresa y del tamaño de la empresa, pero lo voy a poner así de manera muy simplificada. Vamos a abrir el negocio, digamos que se trata de un restaurante. Entonces ya se hizo todo el estudio, ya se empezó a hacer las obras, se instaló el restaurante en un local, ya sea que se compró el terreno o se rentó el local, se hicieron las modificaciones necesarias, instalaciones, se compraron las mesas, los estantes, los refrigeradores, las estufas, etcétera, etcétera. Entonces ya está listo el restaurante. Se hace la inauguración, se corta el listón y ya el restaurante abre sus puertas al cliente. Ya está ahora la empresa en marcha. Va a llegar el primer cliente, el primer comensal al restaurante y va a pedir un platillo. Por lo tanto, la empresa necesita tener ya ahí en su almacén, en su bodega, pues todos los insumos y materiales pues para preparar los diferentes platillos que va a ofrecer.
Eso es capital de trabajo, lo que se tiene ahí en inventario. Va a requerir tener efectivo, pues para empezar a hacer las transacciones diarias que requiere el negocio. ¿Cuánto efectivo pues debe tener? Hablando en el caso de una empresa así como un restaurante pequeño, digamos un restaurante que tiene capacidad quizá para 100 personas, un local, va a requerir tener suficiente dinero pues para empezar a pagar la luz, la electricidad, para pagar el consumo de agua, para pagar el salario de sus trabajadores y tener pues una reserva que sirva como un fondo de contingencia para el caso pues de digamos de una emergencia. El restaurante abrió y no podemos suponer que ya en las primeras 2 semanas tuvo muchísimas ventas, ingresos y con eso puede pagar ya el salario de sus trabajadores. Es normal que cuando empieza una empresa, pues el inicio no sea rápido o las ventas sean tan rápidas. Puede que sí sea, pero normalmente las ventas van creciendo en forma paulatina conforme el producto se está conociendo, conforme los clientes van viendo el producto. Así que la empresa necesita tener ahí dinero para pagarle a sus trabajadores. Va a llegar la primera quincena o la primera semana de pago al trabajador y la empresa necesita tener ahí dinero pues para pagar a sus trabajadores. De hecho, la primera obligación que tiene una empresa con sus acreedores es con el trabajador. Así que lo primero que necesita es cubrir el pago a sus trabajadores. Entonces tendríamos que pensar, bueno, debo tener suficiente dinero como para pagar, digamos, 2 meses de salario de mis trabajadores. O por lo menos tener suficiente dinero por un mes que yo tenga ahí en caja, en una cuenta de cheques, dinero líquido para hacer los pagos a mis trabajadores. Otro sería pues tener suficiente dinero para pagar el primer o el segundo mes de consumo de electricidad y agua. Que si yo estimo que voy a pagar, por decir, 3,000 pesos de energía eléctrica, bueno, pues tengo por lo menos ahí unos 8,000 pesos o 10,000 pesos de fondo en caja para el pago de recibo de la luz. Que el consumo de agua, bueno, estimo que voy a pagar 2,000 pesos el primer mes. Entonces, si voy a considerar 2 o 3 meses, pues igual no voy a tener ahí unos 5,000, 6,000 pesos para pagar el agua. Y un fondo de contingencia que, digamos, se me descompuso una máquina, se tuvo una avería, un accidente, entonces tengo ahí un fondo de dinero, unos 30,000 pesos, pues para hacer frente a una emergencia. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ese sería el efectivo. De tal manera que ese va a ser el capital de trabajo. Lo que ustedes van a tener en inventario para empezar a trabajar, materias primas, materiales, productos terminados. En caso de que se trate de una empresa que no elabora producto, sino que lo vende, pues también necesitamos tener producto terminado listo para la venta. Que en cuanto llegue el cliente y lo pida, se lo podamos entregar. Más todo el efectivo que mencioné ahorita, necesario pues para cubrir las necesidades del negocio en los primeros meses de su operación. Y eso sería, digamos, el capital de trabajo. Cuentas por cobrar, quizá lo vamos a omitir para la empresa de primera creación, pero en todo caso, pues también se puede tener ahí un fondo para cuentas por cobrar. Entonces, esta sería toda la inversión que lo vamos a indicar nosotros en dinero. Lo pueden ustedes resumir en una tabla, indicando pues el monto de las inversiones. Entonces aquí indicamos los activos fijos. Pueden poner aquí la cantidad, el costo del activo y el total, ¿no? Entonces aquí pongo, bueno, pues por ejemplo terrenos, edificios, maquinaria, equipos, mobiliario, etc. Bueno, maquinaria, son 6 máquinas, cada máquina tal. Aquí van a poner el total. Supuestamente en el estudio técnico ya quedó especificado esta maquinaria, los diferentes tipos de máquinas o equipos que vamos a utilizar.
Aquí ya nomás vamos a poner los totales, ¿no? Luego pues estaría el otro que vendría a ser la inversión diferida. Inversión diferida o activos diferidos, que sería, pues bueno, puede ser un estimado de los gastos de preinversión. Todo lo que implicó, bueno, pues trabajamos 4 personas, el estudio nos tomó 3 meses. ¿Cuál sería el salario que pagamos nosotros pues a 4 personas por 3 meses? También tuvimos que gastar pues en hacer los formatos de la encuesta, aplicar la encuesta, llamadas telefónicas o ir de casa en casa. También tuvimos que pagar permisos, digamos, hablando ahorita del caso del restaurante, pues tengo que pagar los permisos, digamos, pues para abrir el negocio, o bien si voy a vender alcohol en el negocio, pues tengo que pedir el permiso de alcoholes. Entonces, esos gastos que se realizaron, pues también. Si acaso obtuve una patente, pues también se incluiría. Si no se incluyó o no se adquirió ninguna licencia o se registró ninguna patente, pues entonces no vendría inversión diferida. Solamente quizá los gastos del estudio, los gastos de preinversión y los gastos de organización de la empresa. Luego vendría por último pues el capital de trabajo. Bueno, efectivo, ¿cuánto voy a tener? Bueno, voy a tener en efectivo 100,000 pesos que están ahí en caja o en cuenta de cheques disponibles para utilizar día a día. En almacén pues voy a tener ya sea productos terminados para la venta o materias primas para utilizar en mi producción o materiales. Voy a tener 50,000 pesos ahí en almacén para empezar a trabajar, que tenga yo siempre ahí en almacén pues recursos para estar trabajando y que pues no se pueda parar la empresa por falta de suministro o que no se pueda atender a un cliente y su pedido porque tenemos las existencias agotadas. Entonces también pues indico ahí cuánto quiero tener yo en inventario. Entonces esa sería la inversión. Bueno, muy bien. Bueno, lo último que vamos a ver en esta clase de estas inversiones, mencionaba al principio, los activos fijos se deprecian. También la inversión diferida se deprecia. El gobierno permite a las empresas, permite a las empresas depreciar sus activos como una forma de recuperar esa inversión. De tal manera que con el paso del tiempo la empresa pueda reemplazar sus activos viejos por activos nuevos. Básicamente ese es el propósito por la razón que el gobierno permite a las empresas deducir los gastos de depreciación para que las empresas tengan un incentivo en modernizar su planta productiva. Obviamente la empresa al modernizar su planta productiva pues se va a volver más eficiente, teniendo mejores equipos, más nuevos, equipos con avances tecnológicos, pues va a ser más eficiente la producción que si tuviera equipos muy antiguos o equipos ya obsoletos o viejos. Entonces por esa razón el gobierno le permite a las empresas incluir el gasto de depreciación como un gasto deducible de impuestos. Entonces vamos a ver este tema de la depreciación. Vuelvo a mencionar la definición, es la que mencioné ahorita al principio de la clase. La depreciación es la disminución del valor monetario de un activo por el paso del tiempo. Esta disminución en el valor monetario pues se debe precisamente que el activo se va volviendo viejo por el uso que se le da natural o porque el equipo se vuelve obsoleto. Esta depreciación viene a ser un gasto, solo que le llamamos gasto virtual, porque en realidad ese gasto la empresa no lo realiza, no lo desembolsa, no se lo paga a nadie. Simplemente se reconoce pues que el equipo de transporte o que la computadora pues va perdiendo valor con el paso del tiempo.
y que en algún momento pues voy a tener que reemplazar mi camión por un camión nuevo, o voy a tener que cambiar mi computadora por una computadora nueva. Estos equipos pues no son eternos, en algún momento se tienen que reemplazar. Así que ese gasto de la depreciación le llaman gasto virtual, porque no es un gasto real, no se realiza, no se desembolsa. Solo se va a considerar ese gasto para efectos de impuestos, para poderlo deducir del pago de impuestos. La depreciación la determina el gobierno, es el que determina el monto de las depreciaciones de los diferentes activos. En un librito que se llama Ley Federal de Impuesto sobre la Renta, abreviado así, LFISR, Ley Federal de Impuesto sobre la Renta, en un capítulo que se llama Inversiones, se especifican los montos autorizados de los diferentes activos de la empresa. Si ustedes consultan este librito, pues ahí viene en ese capítulo de inversiones una lista enorme de todos los vehículos, activos fijos, edificios, maquinaria y lo que autoriza el gobierno para depreciar esos activos. De tal manera que la empresa no es la que determina la depreciación, sino que es el gobierno quien determina o autoriza los cargos por depreciación. Aquí, para efectos de simplificación, le voy a mencionar lo siguiente. Terrenos no se deprecian. Los edificios, todo lo que son edificaciones, el gobierno permite depreciarlo en 20 años. Lo que es maquinaria, mobiliario, el gobierno permite depreciarlo en 10 años. Lo que son vehículos, como un camión, un automóvil, normalmente se deprecian en 5 años. Y lo que son equipos tecnológicos, como por ejemplo una computadora y todos los equipos periféricos, normalmente se deprecia en 3 o 4 años. Vamos a ponerle aquí 3 años, porque son los que se vuelven obsoletos más rápidamente. Los edificios son los que tienen el periodo de depreciación más alto, porque pues un edificio dura mucho más tiempo. Una aclaración, estos son los periodos de depreciación que autoriza el gobierno. No tiene que ver con, o necesariamente tiene que ver con la vida útil del activo. Por ejemplo, un camión, el gobierno me permite depreciarlo durante 5 años. Es decir, durante 5 años la empresa puede cargar el gasto de depreciación como un gasto deducible en el pago de impuestos. Pero no significa que ese camión dura 5 años. El camión puede durar 7 años, puede durar 8 años. La empresa puede trabajar ese camión, digamos, durante 8 años, pero solamente lo va a poder depreciar durante los primeros 5 años. Ya en el año 6, la empresa se puede quedar con el camión, lo puede seguir trabajando, usando, pero ya no puede incluir la depreciación porque ese activo se terminó de depreciar. Claro, van a estar los gastos normales del vehículo, el salario del chofer, los gastos de combustible, los gastos de mantenimiento, pero la depreciación, la que autoriza el gobierno, solamente es en el periodo que permite el gobierno. Igual el edificio puede durar 50 años, pero solamente el gobierno va a permitir cargar el gasto de depreciación como un gasto deducible de impuesto en los primeros 20 años. Bueno, vamos a ver la depreciación haciendo un ejemplo. En su proyecto, esta inversión en activos fijos y diferidos, ustedes van a hacer la depreciación. Van a indicar ustedes lo que voy a hacer aquí como ejemplo, determinar el monto de depreciación y hacer la tabla de depreciación. Tienen que hacerlo para todos los activos. No tienen que hacerlo activo por activo. Por ejemplo, si estamos incluyendo que compramos 3 vehículos de transporte, un vehículo utilitario y 2 camiones repartidores. Entonces son 3 vehículos.
El vehículo utilitario, digamos, es un March de la Nissan que costó 200,000 pesos. El camión repartidor de 2 ejes me costó, por decir, 400,000 pesos. El otro camión de 3 ejes, que es más grande, ese me costó 500,000 pesos. Entonces suman los 3 vehículos el costo del automóvil utilitario, el camión repartidor de 2 ejes y el otro camión repartidor más grande de 3 ejes. Bueno, eje se refiere pues a los ejes de la rueda, ¿no? Un camión de 3 ejes pues es un camión que soporta mayor carga. Bueno, van a sumar los 3. Bueno, pues el March de la Nissan me costó 200, el otro camión me costó 400 y el otro 500, ¿no? Entonces lo sumo, 500 más 400, 900 más 200, 1.100.000. Entonces tengo una inversión pues de 1.100.000. Esta es la inversión de los vehículos, ¿sí? De tal manera que me van a hacer la depreciación de los activos por grupos. Bueno, vehículos, ¿cuántos vehículos? Bueno, este es el total, ¿no? Los 3 vehículos. No es que tengan que ser la depreciación de un vehículo, luego del otro y luego del otro, no tiene caso. Los 3 vehículos pues se deprecian en el mismo periodo de tiempo. Igual sería la maquinaria. Bueno, compramos una maquinaria de este tipo, otra de este tipo. Una me costó 20,000 pesos, otra me costó 50,000 pesos, otra me costó 100,000 pesos y las suman todas y esa es la inversión en maquinaria. Otro, inversión en equipo auxiliar. Bueno, pues me compré un aire acondicionado, también compré un extintor para el fuego, etcétera, ¿no? Equipo de oficina, bueno, pues compramos computadoras que se deprecian en 3 años. Compramos todo lo que es mobiliario, todo junto, todo lo que es mobiliario, que sillones, sillas, escritorios, todo lo que es mobiliario lo juntamos en uno solo y ponemos el total, ¿no? Porque todo el mobiliario pues se deprecia en 10 años. Vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Se compraron 3 vehículos, los que mencioné, un utilitario y 2 camiones de carga para reparto de mercancía. En total hicimos una inversión de 1.100.000 pesos en vehículos. A este le llamamos, para efectos de anotarlos con una letra C, que sería el costo del activo. En este caso, pues el costo de los 3 activos que son vehículos de transporte. ¿Cuál es el periodo de depreciación? Bueno, según la ley, los vehículos se deprecian en 5 años. Le vamos a llamar N. Sería el periodo de depreciación que autoriza el gobierno. Y luego vamos a indicar un valor de salvamento, denotada con la letra S mayúscula. El valor de salvamento es una estimación de lo que podemos recuperar de los vehículos una vez que terminen su periodo de depreciación, que a la vuelta de 5 años estos vehículos cuánto costarían ya usados, o en otras palabras, en cuánto podría yo vender estos vehículos que ya terminaron su periodo de depreciación. Entonces se hace una estimación. Por ejemplo, el vehículo utilitario, el vehículo March que voy a utilizar para efectos administrativos, para dar vueltas, me costó 200,000 pesos. Dentro de 5 años, ¿en cuánto podría vender este vehículo ya usado? Suponiendo pues que lo utilicé y recorrí con él durante esos 5 años 150,000 kilómetros. Entonces ya el motor se desgastó, a lo mejor ya la pintura está un poco opaca, tiene algunos rayones. Entonces se hace una estimación. Bueno, pues ese March yo lo podría vender ahorita 5 años después en 50,000 pesos, por decirlo. Esa es una estimación. Bueno, igual en los camiones de reparto, una vez que terminan su periodo de depreciación, dentro de 5 años, ¿en cuánto lo podría vender? Entonces es una estimación. Vamos a suponer que de esta inversión total de los 3 vehículos, voy a poner aquí 400,000 pesos. Valor de salvamento. Que si yo vendiera estos 3 vehículos ya usados después de 5 años, podría venderlos en total. Por los 3 obtendría una venta de 400,000 pesos por los vehículos usados. La depreciación que utilizamos aquí en nuestro país
pues se le llama depreciación en línea recta, que es la que se utiliza o la que autoriza las autoridades fiscales. Hay otros métodos de depreciación que quizá ustedes han visto en otras materias, no sé, quizá en alguna materia de contabilidad, de finanzas o de ingeniería económica, pero la que permite aquí el gobierno mexicano para efectos fiscales, o sea, para el pago de impuestos, es que los activos se deben depreciar a través del método de línea recta. Se le llama así porque el cargo por depreciación va a ser constante, de tal manera que ese equipo va a ir perdiendo valor de manera constante. De esa manera, al graficar el tiempo con respecto al valor en libros, pues nos va a dar una línea recta. La pendiente de esa línea recta pues sería el cargo por depreciación. De ahí el nombre de línea recta. O ya de manera muy simple, pues en este método el cargo por depreciación va a ser igual año con año. Bueno, en este método se tiene que calcular lo que le llaman la base de depreciación, que es con la letra B mayúscula, que sería igual a dividir, bueno, a la diferencia entre el costo menos el valor de salvamento. Esta sería la fórmula. Entonces, para mi ejemplo, la base de depreciación sería 1.100.000 menos 400.000 pesos. Entonces, esto nos daría la base de depreciación. Luego calcularíamos el cargo por depreciación, denotado con la letra D mayúscula, que sería dividir la base entre n. Disculpen, voy por la calculadora. Entonces sería 1.100.000 menos 400.000, 700.000 pesos. Entonces esto lo ponemos aquí. $700.000 entre los 5 años que autoriza el gobierno para depreciar el activo. Sería 700.000 pesos entre 5 años, que serían 140.000 pesos. Bueno, voy a borrar aquí para tener más espacio. Y la base fueron 700.000 pesos. Entonces la depreciación anual sería 140.000 pesos por año. Repito, en este método la depreciación es constante. Estos tres vehículos en conjunto van a ir perdiendo valor monetario, 140.000 pesos por año. Se va a ir depreciando, pues, ¿sí? 140.000 pesos por año. Bueno, muy bien. Lo siguiente sería calcular el valor en libros para el año K. El valor en libros se refiere al registro monetario en libros de contabilidad, más específicamente en el balance general. Recuerden que el balance general, pues de un lado tienen lo que son los activos, que son activos fijos, activos diferidos, activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. En los activos fijos, pues se tiene que ir descontando la depreciación. Entonces, cada año, pues se tiene que ir actualizando, o más concretamente, los contadores cada mes tienen que estar actualizando el valor de sus activos, de tal manera que le van descontando pues la depreciación que va ocurriendo.
Aquí aprovecho para hacer una aclaración. En la evaluación de proyectos hacemos los flujos anuales, porque es una evaluación, de tal manera que no lo hacemos en forma mensual. La contabilidad sí se hace por mes. El pago de impuestos también es por mes. Pero cuando hacemos la evaluación para fines prácticos, todo se anualiza. Por lo tanto, al calcular la depreciación, lo vamos a hacer por año. Aunque la práctica para llevar la contabilidad, pues se tiene que hacer por mes. Pero repito, aquí estamos tratando de hacer una evaluación futura de un proyecto. No estamos realizando una contabilidad precisa de los ingresos y gastos que ocurren, sino estamos haciendo una proyección de lo que se espera en el futuro. Por lo tanto, todos los flujos se convierten en flujos anuales. Entonces, por esa razón vamos a manejar flujos, todos los flujos por año. Al igual que mencionamos los ingresos. Bueno, pues sí, los ingresos ocurren día por día, semana por semana. Pero al final, al hacer la evaluación, vamos a juntar los ingresos anuales. Todos los ingresos que se obtuvieron durante un año. Los gastos también, pues los gastos van ocurriendo día a día, cada semana, cada quincena voy pagando salarios, pero lo vamos a agrupar todos ellos como un gasto anual. De manera similar, pues sería el gasto de depreciación. El valor en libros sería el costo del activo menos la depreciación acumulada. K va a representar el año. En este caso, el año pues va a ir del año 0 hasta el año N. En nuestro ejemplo, pues sería hasta el año 5. Y la depreciación acumulada, pues es la sumatoria de las depreciaciones anuales. Es ir sumando depreciación de un año más la depreciación del otro año más el siguiente año. En el método de línea recta, pues sería multiplicar el año K por el monto de depreciación. Aquí la K pues iría del año 1 hasta el año N. Entonces, esta sería la depreciación acumulada. Bueno, para el ejemplo, pues ya calculamos la depreciación anual de los 3 vehículos a través del método de línea recta, obteniendo primero la base de depreciación, que es la inversión total de los 3 vehículos, menos el valor estimado de salvamento. Esto nos da la base de depreciación, la dividimos entre el periodo en que se va a depreciar el activo, este periodo lo determina el gobierno, y con eso ya obtenemos nosotros la depreciación anual. Bueno, voy a borrar esto. Lo siguiente sería obtener la tabla de depreciación. Se le llama así, ¿no? Tabla de depreciación, y van a indicar para cada año la depreciación anual, la depreciación acumulada para el año K y el valor en libro en el año K. Esta tabla comienza del año 0 hasta el año N. Para nuestro ejemplo, pues sería hasta el año 5. En el año 0 solamente van a indicar el valor en libros, que sería el costo del activo, 1.100.000 pesos. El valor en libros del año 0 va a ser igual al costo de los activos. En este caso, pues el costo de los 3 vehículos. Entonces, el costo de los 3 vehículos fue 1.100.000 pesos. El que mencionaba que supuse yo, ¿no? Que el auto utilitario y los 2 camiones repartidores. Entonces, aquí se indica. En contabilidad es lo que se hace. El contador pues va a registrar en el balance general esa adquisición. En activo fijo va a poner equipo de transporte, 1.100.000 pesos. Se registra cuando se adquiere el activo nuevo por primera vez. Luego vamos a indicar la depreciación anual, que es esta que calculamos. 140.000 pesos, que va a ser igual para todos los años. 140.000 pesos. Año por año. ¿Qué es la característica de este método de línea recta? Suponer que el activo se va depreciando de manera constante. También, haciendo un paréntesis, no necesariamente ocurre así.
De hecho, quizá los activos se deprecian más rápido en sus primeros años que en los últimos años. Pero en nuestro país pues solo se permite este método, el método de línea recta. Entonces no nos interesa exactamente cuánto se depreció. También va a depender pues del uso que se le dio al vehículo. Obviamente, entre más se corrió el vehículo, pues se desgastó más y perdió más valor. Hay métodos que calculan la depreciación en base al uso que se le da al vehículo. Entonces incluiríamos el kilometraje. Entre más kilómetros recorrió el vehículo, más se depreció. Ese método le llaman unidades de producción. Pero repito, en nuestro país las autoridades fiscales solo permiten el método de línea recta, salvo algunas excepciones que pueda hacer el fisco para ciertos activos o ciertas empresas. Bueno, muy bien. Entonces, el activo, los 3 vehículos se deprecian en total por los 3, 140,000 pesos cada año. La acumulada, pues es la sumatoria. Sería 140,000 pesos el primer año. El segundo año, pues sería la suma del año 1 más el año 2. 140,000 más 140,000. 280,000. Para el año 3, pues igual. La suma de los primeros 3 años. Y nos daría 420,000. O bien multiplicar el año por la depreciación, 1 por 140,000, 2 por 140,000, 3 por 140,000. Para el año 4, 560,000. Y para el año 5, 700,000 pesos. Ahora, el valor en libros. Se registraron los activos nuevos, que es el costo de adquisición, 1,100,000. El primer año se depreció 140,000 pesos. Entonces, esos activos valen 140,000 pesos menos. Entonces, el valor en libros del año 1, pues sería el costo del activo menos la depreciación acumulada del primer año. Entonces sería 1,100,000 menos 140,000. 960,000. Según contabilidad, según los libros de contabilidad, ahora estos vehículos al final de su primer año de uso valen 960,000 pesos, valen menos. Pues porque se depreciaron, perdieron valor, ¿no? Entonces se le llama valor en libros y se le denota con la letra V. El subíndice K pues va a representar el año, el valor en libros del año 1. Bueno, si hacemos para cada año, el valor en libros del año 2 pues sería el costo del activo menos la depreciación acumulada del año 2. O sea, 1,100,000 menos 280,000. 820,000 para el año 2. Año 3, 680,000. $540,000. Año 4 y para el último año 400,000. Este sería el valor en libros del quinto año, que es el costo del activo menos la depreciación acumulada del año 5. El valor en libros del último año, en este caso el valor en libros del año 5, pues va a ser igual al valor de salvamento, que es la estimación que se hizo al inicio. Bueno, los 3 vehículos tuvieron un costo total de 1,100,000 y estimo que a la vuelta de 5 años estos automóviles tendrían un valor de 400,000 pesos. Entonces aquí están. Esta es una comprobación de que la tabla está correcta. Siempre el valor en libros del último año debe ser igual al valor de salvamento.
El valor de salvamento pues se va a estimar, es una estimación, o sea, en algunos casos se puede considerar que el valor de salvamento es cero, que después de esos 5 años de depreciación el activo ya prácticamente no tiene valor, es despreciable. Y hay casos excepcionales donde el valor de salvamento puede ser negativo. Por ejemplo, se compró una máquina y esa máquina se instaló dentro de la empresa, digamos en el área de manufactura. Y ya cuando se terminó su periodo de depreciación, a lo mejor la empresa la va a retirar. Así que desinstalar la empresa, desmontarla, tiene un costo. Y puede ser que desinstalar esa máquina, desmontarla, salga más caro que lo que se pueda vender. Así que tal vez la máquina, su valor de rescate al final, su valor de salvamento, pues digamos son 50,000 pesos. Pero desmontarla, todo el trabajo para desmontarla, a lo mejor fueron 60,000 pesos. O sea, nos salió más caro desmontarla. Y en esos casos el valor de salvamento a veces es negativo. Pero hay que quitarla, pues no la podemos dejar ahí. Forzosamente tenemos que desmontarla para sacarla y poner una máquina nueva. Entonces hay casos excepcionales donde a veces el valor de salvamento pues, puede ser negativo cuando ocurre eso. Que desinstalar o deshacernos de un activo puede resultar más caro que lo que podamos venderla como un equipo o una máquina usada. Esta tabla ustedes la van a hacer para todos los activos. Lo que mencionaba ahorita lo van a agrupar. Todos los activos que son vehículos de transporte, todos los activos que son mobiliario, todos los activos que son máquinas, equipo auxiliar, como los que mencionaba ahorita, un aire acondicionado, un ventilador de aire, un extintor, compramos también un hidroneumático para mantener la presión, que un tinaco de agua, equipo auxiliar, ¿no? Equipo de cómputo, todo el equipo de cómputo, que el de escritorio, que las laptops, que las impresoras, que las escáneres, etc. Y ya que tengan, pues van a hacer lo que hicimos aquí, o sea, en esta clase, ¿no? Que para que podamos nosotros tener la depreciación, que la vamos a ocupar pues para los flujos netos de efectivo en la evaluación económica. Entonces, pues ya quisieran ustedes todo, van a tener la depreciación de los equipos de transporte, la depreciación del mobiliario, la depreciación de los equipos de cómputo, la depreciación de equipos como aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, pues la depreciación de equipo de transporte, del ejemplo, fueron 140,000. De mobiliario fueron 100,000 pesos. Esta es la depreciación anual, ¿no? Depreciación anual. Equipo de cómputo, la depreciación fue 50,000 pesos. De los aires acondicionados, también 50,000 pesos. Entonces, hago la suma. Y esta sería la depreciación total de todos mis activos. Son las depreciaciones anuales. Pues que 140,000 pesos por año del transporte, 100,000 pesos por año del mobiliario. Entonces ya que calculen ustedes las depreciaciones de todos sus activos, de todas sus inversiones, pues entonces ponemos aquí la depreciación total. La depreciación de activos diferidos se deprecia en 10 años. Bueno, pues que yo calculé un gasto de organización de la empresa en 10,000 pesos, gastos de estudio de preinversión, otros 10,000 pesos, en total 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos el gobierno me permite depreciarlo en 10 años. Pues igual, hacen la tabla y ponen aquí, bueno, depreciación de los activos diferidos y ponen aquí el cargo por depreciación. De tal manera que, repito, ya tengamos la depreciación total de todos nuestros activos, la depreciación anual que vamos a incurrir por todos los activos ya en conjunto. Pero lo van a hacer por separado, ¿sí? Al final, pues van a hacer la suma. Espero que haya quedado claro. Si no, pues cualquier duda o pregunta, se ponen en contacto con un servidor. Este sería el tema de inversión y la depreciación de estas inversiones, que sería la depreciación de los activos fijos y de la inversión diferida. Terrenos no se deprecian. Capital de trabajo tampoco se deprecia.
Si la empresa compró un terreno que le costó 1 millón de pesos, ese activo va a valer 1 millón de pesos durante todo el proyecto. No se va a depreciar. Siempre va a aparecer como 1 millón de pesos ahí en el registro contable, porque no perdió valor, no se desgastó. El capital de trabajo, que hice una inversión en capital de trabajo de 100,000 pesos en inventario y en efectivo. Bueno, eso tampoco se deprecia. Ese va a permanecer constante, esa inversión, en la inversión en capital de trabajo. Entonces, lo único que se va a depreciar serían los activos fijos, excepto terrenos, y la inversión diferida. Bueno, muchas gracias por su atención. Este sería todo de esta clase. En la próxima clase vamos a ver financiamiento, y ya con estas dos clases de inversión y depreciación y financiamiento vamos a obtener lo que son los flujos netos de efectivo, que sería pues la parte final del curso. Obteniendo los flujos netos, pues ya hacemos la evaluación y ahí concluimos si el proyecto que hicimos durante estos meses pues resultó un proyecto rentable o no rentable, si se acepta o se rechaza. Bueno, pues gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.